Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, por esta atención que estáis teniendo con nosotros. Pues sí, llegó el gran día, llegó el día de la presentación de la guía. Es una guía, es un proyecto en el que hemos estado trabajando a lo largo de todo este último año y que por fin, bueno, pues es una realidad. Es una guía farmacoterapéutica y también de actuación farmacéutica de los farmacéuticos, tanto hospitalarios como comunitarios, en trasplante de órgano sólido. Esta guía lo que va a hacer es facilitar de manera considerable el trabajo que realizamos en nuestro día a día porque nos aporta formación, por un lado, en aspectos relacionados con el medicamento, así como también una guía de actuación y una ruta asistencial para nuestros pacientes trasplantados. La estructura se ha, digamos, estructurado en 7 epígrafes. Por supuesto, hay que hacer una pequeña introducción de lo que es el trasplante de órgano sólido en España, que es este liderazgo que tenemos desde hace muchísimos años, y también conocer de alguna manera y avanzando en este sentido a más largo plazo respecto a la inmunología del trasplante, porque sin conocer esta inmunología y lo que ocurre posteriormente no vamos a entender cuáles son las complicaciones que ocurren. También, digamos, de estos 7 epígrafes, 4 de ellos, nada menos, están centrados en los medicamentos, tanto en ver estos medicamentos que se van a usar con una alta complejidad, cómo usarlos, qué efectos secundarios tienen, qué interacciones, también las estrategias terapéuticas que tenemos que utilizar. Hay una inmunosupresión de inducción, que es la que ocurre en el día del trasplante, en el momento mismo del trasplante. Posteriormente hay una inmunosupresión de mantenimiento, que es el tratamiento que los pacientes van a tener que seguir durante toda su vida y de una manera además muy exhaustiva, cumplimiento del tratamiento y demás. Y posteriormente, si ocurre, que en muchas ocasiones por supuesto no ocurre, es también el tratamiento del rechazo de ese órgano sólido. No podemos olvidar que estamos hablando de medicamentos con muy estrecho margen terapéutico. Son medicamentos que van a necesitar ser monitorizados de una manera muy exhaustiva para conocer qué niveles plasmáticos tienen y de esta forma poder administrar las dosis más adecuadas. Asimismo, y en los últimos tiempos se está imponiendo la farmacogenética también en el trasplante para poder predecir con anterioridad qué pacientes van a responder mejor a un determinado tratamiento o qué dosis van a ser las más adecuadas que se les debe administrar debido a sus propias características genéticas y la metabolización que tienen de esos medicamentos. Y por último, que va a ser un gran puente de unión, además también entre farmacéutico hospital, farmacéutico comunitario, es todo el manejo de las comorbilidades que van a ocurrir o que pueden ocurrir con estos tratamientos. El trasplante se lleva a cabo, los tratamientos se van a administrar, pero son medicamentos que no están exentos de efectos secundarios y efectos secundarios, bueno, pues de alguna manera importantes. Se puede producir hipertensión, se puede producir diabetes, se puede producir osteoporosis, etcétera. Además, una buena noticia es que los pacientes cada vez sobreviven más a un trasplante. Por lo tanto, a su propio trasplante y a su propia patología de base hay que ir añadiendo todo lo que se va añadiendo al ir cumpliendo años. Y además, otra cosa que también es muy buena es que los pacientes también se trasplantan cada vez con mayor edad, lo cual estos pacientes llevaban ya una mochila de comorbilidades antes del trasplante. Por lo tanto, tenemos que estar muy formados y tenemos que estar muy atentos de todo esto que puede ocurrir. También tenemos 3 anexos. Uno de ellos es, digamos, unas tablas de medicamentos, los medicamentos que se van a utilizar, cómo se utilizan, cuáles son sus mecanismos de acción y también los efectos secundarios que pueden aparecer, que ya decimos que hay que estar muy pendientes de ellos. Otro anexo de la guía van a ser los cuestionarios de adherencia. Los cuestionarios de adherencia para medir
esa adherencia que los pacientes deben tener de una manera muy intensa al tratamiento, especialmente al inmunosupresor. Y además hay alguno, en concreto el cuestionario SMAC, que está específicamente adaptado para pacientes trasplantados. Por lo tanto, es un cuestionario que nos va a ser muy útil, así como el de Morisky-Green. Y por último, quería hablar también de la ruta asistencial y de la actuación farmacéutica en trasplante de órgano sólido. Aquí es donde hemos elaborado un auténtico recorrido, el que va a seguir el paciente desde la fase pretrasplante hasta, digamos, que está en su domicilio. También haciendo especial hincapié a la adherencia terapéutica, que resulta de gran utilidad, y en esto va a haber una continuidad entre farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria, así como realizar otros servicios asistenciales que también van a ser esenciales. La educación sanitaria, el paciente tiene que salir del hospital conociendo exactamente para qué sirven los medicamentos que toma, qué efectos secundarios pueden tener para que los pueda identificar y ver las señales de alarma que le pueden alertar, etcétera. Y también la conciliación de la medicación, que es otro aspecto muy importante, tanto al ingreso como al alta. Y los farmacéuticos comunitarios seguirán haciéndola posteriormente en las oficinas de farmacia. En cuanto a la visión del farmacéutico hospitalario, bueno, ¿qué os voy a contar si es mi trabajo del día a día, ¿no? ¿Cuál es el ideal? Pues el ideal es que desde que el paciente entra en lista de espera haya un farmacéutico que le haga un seguimiento, porque imaginaos que pudiéramos predecir qué pacientes van a ser menos adherentes a ese tratamiento inmunosupresor posterior al trasplante en base a los tratamientos previos que tenían antes del trasplante. Posteriormente, bueno, pues acudir a las reuniones de los equipos de trasplante, por supuesto, y esto sería la fase preoperatoria. En la fase perioperatoria, digamos, en la que el paciente está ingresado, desarrollamos todas las labores típicas de nuestro trabajo, de nuestro día a día. La validación de los tratamientos farmacoterapéuticos, la conciliación, la educación sanitaria, la conciliación al ingreso, conciliación al alta, colaboración con los equipos multidisciplinares y, bueno, pues proporcionar a esos pacientes la información necesaria sobre todos los tratamientos que van a tener y también sobre los hábitos de vida saludables. Y, bueno, muchísimas gracias